Comienza nuestro panel de conversación Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Estamos con Javiera Arce, doctora en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Javiera? Gracias por estar aquí. Gracias. Y nos acompaña también Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí también. Bienvenidas las dos. Oye, partamos por lo que está ocurriendo dentro del gobierno, ¿se les parece? Porque teníamos otro tema primero en la pauta, pero creo que a la luz de lo que ha dicho esta mañana el ministro Iván Poduje, que ya lo revisábamos en titulares, en orden a que el ministro Quirós era solo un ministro más y su jefe era el presidente Kast, se revela claramente otra tensión más de lo que ha significado este proceso de recortes. La información que hemos tenido en los últimos días, con los oficios del viernes pasado, con el decreto que se conoció esta semana de recortes de 15% para el presupuesto 2027, están generando una tensión en el oficialismo que yo creo que vale la pena mirar en detalle. Y ya no se refleja solo en los partidos, Fernanda, también dentro del gabinete, parece. Sí, es verdad. Yo, en todo caso, como el tema de fondo es cómo conciliar la necesidad del ajuste fiscal con la promesa, el compromiso y la necesidad que tiene la gente, por lo demás, de seguir recibiendo beneficios sociales que son indispensables, voy a mirar el vaso medio lleno, ¿ya? Entonces, el vaso medio lleno que yo veo dentro de esta tensión que tú bien señalas, Seba, dentro del gobierno, la veo como una reivindicación de que lo importante, o por lo menos lo que le importa a la gente, está claro. Los beneficios o ciertos beneficios no se tocan. Y bueno, evidentemente se evidencia como alguna tensión, el hecho de que ella haya salido también llamando un poco la atención para el etos republicano, que cualquier disidencia es interpretada como algo, como en el fondo una deslealtad. Creo que me parece que se está tomando una conciencia de que no solamente hay un tema comunicacional de ordenar un discurso, sino que está la idea del presidente de cumplir su promesa de campaña respecto de sacar al país del estancamiento, cortar lo que es esta déficit fiscal que le está costando al país millones en intereses todos los años, plata que no está yendo a beneficios sociales, pero a la vez con eficiencia, pero a la vez manteniendo los beneficios sociales. Por lo tanto, es un error el oficio, un error comunicacional, más allá de que haya sido instrucción o no, podemos entrar en ese debate, lo es, evidentemente, hay alguna tensión, lo es, pero más grave que eso sería que primara lo que decía el oficio, que primara lo que se ha estado especulando. Y parece claro que lo que va a primar es el compromiso del presidente con no reducir los beneficios sociales y lo que dice Poduje en su estilo, el ministro, Poduje en su estilo particular, que ya estamos todos bastante acostumbrados, él es como es, incluso respecto de Quirós, y está queriendo, yo me quedo con la idea, lo que está dando a entender es que él acata la instrucción del presidente de la República de no rebajar los beneficios sociales. Javiera, ¿cómo ves tú esto? Yo creo que hay un problema de diseño del gabinete y esto ya está cada vez generando más problemas, porque a diferencia de lo que dice la Feña, yo estoy un poco en desacuerdo con que no se vaya a poder cumplir, se vaya a poder cumplir la meta de no reducir los beneficios sociales, planteando una reforma tributaria sumamente agresiva y además un plan de reducción de gastos también muy agresivo. Entonces, claro, eso por lo menos va a generar, por supuesto, está generando roces, pero además, de nuevo, todo el poder se concentra en el presidente. Y eso es problemático porque no existen contrapesos tampoco dentro del gabinete. El equipo político es bastante débil, aun cuando se le hagan reportajes, no sé, a García Ruminot, por ejemplo, como ministro de la SECPRE, una persona bastante opaca, y ni hablar del ministro del Interior, que no parece ministro del Interior, porque en realidad el que manda es Irarrázaval Valinoel. Entonces, el problema es más profundo. Es más profundo, es que tiene que ver como un diseño, en realidad con la decisión. Cuando uno genera estos diseños de gabinete, y esto te lo plantea toda la evidencia de la ciencia política, es que tú tienes que ir escogiendo ministros, ya sea para reforzar tu acuerdo en el Congreso Nacional, cuando generas la mayoría, o en su defecto, en este caso, que esto para mí es bastante nuevo, en reforzar la imagen del presidente desde una perspectiva más personalista. ¿Y qué es lo que busca este diseño? Eso te iba a preguntar. Yo creo que es reforzar la imagen del presidente Kast. Y eso demuestra también la debilidad institucional de su propio partido, y de hecho por lo mismo se está peleando el presidente del partido, el senador Esquella, con parte del equipo del segundo piso,
y eso queda en evidencia por la autonomía también que tienen algunos de estos equipos, que es bastante inexplicable. Por ejemplo, estos anuncios que además sale ahora la Contraloría a pedir que se haga una investigación sumaria, necesaria también por las hipérboles en la publicidad. O sea, básicamente lo que ha ocurrido con respecto al Estado en quiebra, nos dejaron sin dinero, no sé qué, y todas estas exageraciones que estamos viendo comunicacionales, no solamente dañan la imagen del gobierno, sino que además dañan el intercambio democrático. Eso es lo que quiere decir un poco la Contraloría, y por eso pide transparentar. Bueno, si usted está diciendo que el Estado está en quiebra, entonces muéstrame las cifras que avalan este tipo de afirmaciones, o en su efecto, ellos tampoco están entendiendo que ya no están en campaña, sino que están gobernando, y me disculpa, pero gobernar es bastante más difícil que hacer una campaña. Vamos a profundizar en eso también, pero me gustaría volver a la idea que plantea Javiera, que aquí hay un problema de diseño. ¿Tú compartes eso? Sí, Fernanda? lo comparto. Una cosa no quita la otra. Insisto que Chile no se puede confundir en que haya una, aparte de la dimensión política interna del gobierno en particular, que voy de inmediato ahí, yo entiendo también que hay una animadversión al estilo que se han mostrado los distintos ministros que se han desplegado. Más allá de que eso obedezca a un diseño que podemos debatir, hay un tema de estilo, de una actitud que es como yo no voy a explicar mucho, que más se note lo que hago que lo que digo. Bueno, eso es lo que se tiene que corregir también, ¿ya? Y yo creo que ahí, evidentemente, esperaría que la opinión pública un poco también se dedique a discutir el tema de fondo, insisto, que es el desafío de cómo ajustarnos el cinturón sin afectar los beneficios sociales. Ojalá nos detengamos en eso. Ahora, para ir al tema del diseño, sí. Ahora, no estoy tan convencida, comparto que hay una idea de que hay una cosa de verticalidad respecto al presidente, pero no creo que, fíjate tú, sea deliberadamente una idea de que el presidente brille respecto de los ministros. Me parece más bien, conociendo al sector, y me da la impresión de que tiene que ver más con ciertos personalismos de facto que se han dado respecto de ciertos asesores del presidente, que a un diseño deliberado que tenga por objeto dejar a los ministros como en un segundo plano y al presidente primero, porque si así fuera, no tendríamos una omnipresencia tan evidente como la que hay respecto del ministro Quirós. Sí, pero yo estoy estando de acuerdo contigo, tomando como base esto, creo yo que si hay un diseño que, si bien no es deliberado, llama mucho la atención. Esto yo no sé qué pasó por la cabeza de estas personas, que en algún momento me encantaría estudiarlas, entrevistarlas para saber por qué diseñaron esto así. Pero ¿por qué pusieron personas tan débiles políticamente hablando? ¿Como quiénes, por ejemplo? Todos, o sea, todos. El gabinete en general es súper débil, o sea, no tiene lo que se llaman como vínculos con el Congreso de manera tan fuerte. Están todos yendo ahora en desfiladero porque les están metiendo fiscalizaciones por este oficio. Además, lo de Quirós es una falta de oficio que a mí me llama profundamente la atención. O sea, de hecho, decir que esto es prácticamente como cuando uno le ordena a su mujer en su casa, o sea, por favor, claro, o sea, problemas de pareja. Eso me parece de una falta de oficio tremenda, de no conocer cómo funciona la política. Y por otro lado, también las formas que tienen, o sea, esto es realmente, o sea, claramente si yo fuera diputada estaría saltando y estaría enojadísima porque hay proyectos que no tienen justificación. Si quieren, después conversamos más en detalle sobre estos oficios de los proyectos, pero creo que hay un problema de diseño político. El resto de las personas que vienen de la gran empresa y por el estilo, o sea, hay un montón de elementos que a mí me parecen complejos. Fernanda. No, simplemente estando de acuerdo respecto de la falta de muñeca política en general del Ministerio, sí tengo una discrepancia respecto de lo que es el eje político. Por eso insisto que el problema viene más de los personalismos que se superponen respecto de ese eje. Y ahí hay un tema muy personal, muy humano, cómo Alvarado puede pasar por arriba de la raza. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, porque a diferencia un poco de lo que plantea la Javiera, yo creo que ese eje político articulado entre García, que algo de señalar acá mi partner, que era un poco opaco, de acuerdo, pero eso me parece, o sea, no es un rockstar, pero me parece perfectamente complementario con Alvarado. Y Alvarado pero no puedes tener dos ministros. Muestra un manejo político parlamentario destacadísimo. Es decir, yo creo que el manejo político que ha mostrado Alvarado brilla porque no se han notado un montón de problemas. Toda la forma en la que se relacionan con el PDG me parece bastante astuta. Ahora, insisto, ¿se está viendo un problema de diseño? Sí, pero creo que el diagnóstico de dónde viene no viene de la debilidad de la dupla Alvarado-García. Viene de ciertos personalismos que, lo comparto, quedaron en un lugar demasiado protagónico
post-campaña. Ahora, vamos a lo que significa esto para la relación dentro del oficialismo también. Sí. O sea, ayer se levantaban algunas alertas respecto a los recortes que podrían venir pensando en 2027 a propósito de este decreto del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si es que se tocara la PGU, eso supone un problema ya con el piñerismo, digamos, ¿no? O sea, en torno al legado también del presidente Piñera, y Catherine Martorell ayer, secretaria general de RN acá, decía que ellos iban a defender efectivamente esos beneficios sociales y a la clase media, tratando como bien cauta de poner ciertas líneas rojas, yo creo, y las hay para el oficialismo. Hay un riesgo ahí también de que esto pueda explotar. ¿Cómo lo ves tú, Javier? O sea, yo me encuentro que, o sea, más que lo opaco, es complejo. O sea, hay gente como que pasa completamente desapercibida. O sea, yo no veo al señor Alvarado como un jefe de gabinete coordinando las acciones políticas, sino más bien tapando los hoyos de la falta de oficio de los otros. Pero volviendo al tema del oficialismo, ¿ha logrado contener hasta ahora esas críticas? No sé cuánto más. O sea, de hecho yo creo que en parte la acción de Quirós a mí me llama mucho la atención. O sea, es una persona que realmente creo que la política sí es con llorar. La política tiene emociones, la política es pura emoción y los hombres son pura emocionalidad, así que lo escondan a través de eso, que no nos vengan a decir que ellos no le pasan máquina porque no le tienen mal a la gente, porque en realidad son súper irracionales, mucho más que nosotras. Y eso queda demostrado en esto. Pero en el caso de Quirós particularmente, es una persona sin conocerlo, sin tener ningún tipo no le tengo ni mala ni buena, solamente estoy viendo el análisis. Me preocupa la falta de empatía con la ciudadanía. Acá no estamos hablando de una planilla Excel, estamos hablando de vidas de personas. Yo estoy de acuerdo que hay programas que no funcionan bien, y para eso fue creada la DIPRES y tiene sectorialistas específicos que están para hacer un análisis completo, y eso lo creó la Concertación, para hacer un análisis completo sobre cómo funciona o no la evaluación social y económica de los proyectos. Ahora, esto tiene consecuencias y tiene coletazos también de cobertura, y eso es lo que tenemos que ir, pero se ha comunicado tan mal, que de verdad pareciera ser que ellos están más preocupados de ahorrar plata que de preocuparse de la gente. Y esa es la preocupación también que tiene la gente del piñerismo. O sea, no vamos a decir que Piñera era un autómata para nada, y era una persona que desde su propia perspectiva y desde su propia convicción política creó ciertas políticas públicas que sí fueron necesarias para el país. El tema de la PGU, claramente, que parte del pilar solidario de la presidenta Bachelet, como primera política redistributiva en materia de pensiones, es una política que sin duda ha beneficiado a un montón de adultos mayores, mucha gente que podría estar en la pobreza extrema, que podría estar trabajando todavía o recogiendo incluso comida de la feria, tiene en este momento un poder adquisitivo un poquito más alto, y eso no podemos obviarlo, no es una planilla Excel solamente. Fernanda. Totalmente de acuerdo. A Piñera también se le criticaba que mucho Excel y poco Word, decían por ahí ya. Así que yo creo que es un mal endémico de quienes tienen la convicción de que están actuando con transparencia, sienten de repente o están formados en una tradición más economista, ¿no es cierto? Economicista se dice por ahí, que no necesita tanto explicar, y sin duda la política es explicar y narrar. Totalmente de acuerdo. Dicho eso, yo creo que aquí, insisto, lo importante es lo que se ha vuelto a subrayar. No hay un recorte, hay una revisión. No estoy defendiendo el memo, estoy diciendo que eso es lo que se ha después del ruido, eso es lo que queda. Y me parece que se da una explicación que es fundamental y que a mi juicio, y ahí comparto contigo, es no solamente malo para el gobierno, para Chile, que no se hayan dado explicaciones antes, es mala para la estrategia, porque la estrategia tiene un fundamento, y permíteme extenderme un segundo en esto. Una cosa es decir, yo no voy a rebajar beneficios sociales, y otra cosa distinta es decir, yo no voy a tocar una partida asociada a gasto social. Porque bien puede ocurrir, que es lo que recién ayer o anteayer explicitó el ministro Quirós, ya que perdía con los días, fue ayer, decir, yo puedo rebajar una partida que está asociada a un gasto social sin tocar el beneficio claro, que le llega a la persona. Y esa es la única manera, entiendo yo, de conciliar este dilema entre apretarnos el cinturón, no gastar millones en pagar los intereses por la deuda que tiene Chile actualmente, que está, ok, no está en el 45%, pero está en el 43%, y a la vez mantener intactos los beneficios sociales. ¿Y de dónde viene ese delta? Bueno, programas sobredimensionados, si tenemos a Juárez para una cantidad de guaguas que no están naciendo, no.
programas duplicados, fíjate, tú escuchaba ayer explicar el tema del Instituto Nacional de la Juventud. No es que se considere que no es importante los programas que fomentan la juventud, es que si están replicados en educación, están replicados en cultura, por lo tanto, estamos duplicando. Y finalmente un tema muy importante, porque no es solamente de este gobierno, del anterior, el tema del fraude social, fraude estatal, fraude empresarial, fraude social. Fraude empresarial, todos sabemos que si los empresarios no planifican tributariamente, sino que eluden, ¿no es cierto?, impuestos, están perjudicando a la gente de menores ingresos porque es menos dinero para el fisco. Exactamente, y por lo tanto para los proyectos sociales. El Estado, cuando tiene situaciones como el caso Audio o como cosas que han pasado en el pasado, no quiero, en distintos gobiernos, situaciones de corrupción, ¿a quién están perjudicando? A los chilenos, a todo Chile, pero a los chilenos más necesitados. ¿Y qué ocurre con la comunidad? Y ahí los medios tienen un rol importante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, ahora sale un estudio horizontal clarísimo? De 5 estudiantes que acceden a la gratuidad, 1 no está en el foco de los destinatarios de ese beneficio. ¿Qué es lo que se termina discutiendo y poniendo en tela de juicio? La gratuidad misma. Entonces, la persona que no paga el pasaje de la micro, lo que está haciendo es perjudicando a los más necesitados. Y eso como sociedad ponerlo arriba de la mesa también. Y ahí en el desafío comunicacional de hacerlo efectivamente para evitar el ruido, como mencionamos. Estamos con Fernanda García y Javier Arce aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso abordaremos el dictamen de Contraloría respecto a la CGGOV y a esta idea del Estado en quiebra. Tiene hartos alcances. Lo conversamos a la vuelta de la siguiente pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio junto a Fernanda García y Javier Arce, que están con nosotros esta mañana en nuestro panel. Oye, hablemos de este dictamen de la Contraloría a propósito de los mensajes que se dieron en el contexto del aumento del precio de los combustibles. Cuando la CGGOV salió a justificar esa alza, ocupó el concepto del Estado en quiebra. Eso significó que parlamentarios recurrieran a Contraloría. Ayer ya entregó su dictamen y ordena básicamente tomar medidas para evitar publicaciones, comillas, imprecisas, y ordena también un sumario. Javiera, ¿qué te parece esto que ha resuelto la Contraloría primero? A ver, un poco lo que yo decía al principio. Creo que hay un problema de nuevo, de que son personas que no están ubicadas todavía y que están gobernando y no están en campaña. Y eso es un problema grave, ¿ya? Porque ya la campaña electoral era, o sea, por lo menos a mí, si me preguntaban y me apretaban mucho, así como, ¿quieres ser vocera de la candidatura? No, o sea, ni muerta, porque ya el nivel de odio que hay en redes sociales y la articulación que tienen de trolls es una cosa súper impresionante y muy violenta. Que es muy violento, o sea, a mí me pasan troleando, es muy violenta la gente de republicanos, seguidores, etcétera. Pero ellos se tienen que ubicar porque ahora son gobierno. Y no es llegar y decir cualquier estupidez, cualquier barbaridad. Ese es el problema. Entonces, yo no puedo llegar y decir, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los comunistas comen guagua. No sé, disculpa lo absurdo, pero es como eso. O sea, ese es el nivel de absurdo de lo que hicieron, como si no hubiésemos tenido economistas serios en la DIPRE, en Ministerio de Hacienda. Entonces, a mí me preocupa esto, me preocupa porque en realidad esto no solamente daña la credibilidad de las comunicaciones oficiales del gobierno, tiene un impacto en el intercambio democrático. Ya no existe capacidad, por ejemplo, de diálogo cruzado y bilateral, y que ahí también culpo a la oposición porque en vez de entrar con la pata arriba y decir, oye, no, por ningún motivo el tema de los impuestos de primera categoría, yo estoy de acuerdo. Pero sí, estas personas ganaron con un 58% y ya lo habían prometido en campaña. Hay que jugar en esa cancha también y ver de qué manera se puede establecer un proceso de negociación y ver qué ganamos. Porque por el otro lado a la oposición se le pasó el partido de la gente negociando un par de cositas que en realidad son súper insignificantes, pero quedaron ellos como los representantes de la clase media cuando en realidad lo que se negoció no sirve. O sea, todo lo de los pañales, los remedios, pues, tiene mucho eco, pero en realidad es re poco significativo para las familias. Y la oposición se pierde en esta capacidad de poder negociar y ellos establecer este puente. ¿Pero por qué se pierde esto? Porque no hay ni una capacidad del gobierno de comunicar bien y de no faltar a la verdad. Y eso es muy complicado porque eso en democracia daña la credibilidad misma también del intercambio de ideas, del diálogo, de la búsqueda de acuerdos. Y eso es culpa también muy, muy fuertemente de quienes nos gobiernan hoy día. Fernanda. Aquí estamos de acuerdo.
¿ya? Yo estoy completamente de acuerdo en que la comunicación es esencial. Además, lo que a uno lo convoca desde la academia, nosotros tenemos nuestro bicho político, pero uno mal que mal está acá no en calidad de protagonista, sino como de observador de lo que está pasando, y lo que preocupa y que es bastante transversal es esa falta de conciencia respecto de nosotros no estamos, no solo hoy, el gobierno anterior también, ¿ya? No estamos en dictaduras. Aquí sí es relevante la interacción y el diálogo permanente que hay con la ciudadanía. Y lo digo también respecto al gobierno anterior porque es cómo yo logro explicarle a la gente lo que estoy haciendo. No se trata de manipular, se trata de explicar. Por meses se preguntó cómo se pretendía rebajar los 6.000 millones y ahora que veo una explicación, yo no sé si serán 6.000, serán 5.000, serán... Pero la explicación, fíjate tú, insisto, vuelvo a lo que vi ayer, me parece razonable. Yo puedo bajar sacando grasa, si tú quieres, sin tocar. Alguien me podrá rebatir, no, porque no es suficiente, y ahí viene el debate de lo que fue electoralmente. Ahora ya no estamos en el debate electoral. Para ir a tu pregunta, me parece que la Contraloría es como un halo de luz, creo yo, porque, y me da gusto, porque mucho tiempo la Contralora se la tildó de que estaba cargada hacia un lado, de que tenía una determinada, que en el fondo a la derecha le tiraba flores, para decirlo con todos sus nombres, sus letras, porque claro, era de derecha, o ella tenía una actitud que era proclive a la derecha porque criticaba al gobierno o ciertas materias, cuestionó ciertas materias, destapó ciertas materias del gobierno anterior, como el escándalo de las licencias. Bueno, me parece que no. Me parece que su gestión de ahora deja en evidencia que, más allá de que se le imputen algunos protagonismos, ella y su institución están abocados a que se eleve, ¿no es cierto?, el nivel de la política y la institucionalidad. Estoy de acuerdo que un mal debate público, y en ese sentido el tema del impuesto a los ricos, en circunstancias que el mismo Marcel había propuesto bajar, la primera categoría, compensando con un montón de otras diferencias que esas sí se pueden hacer. Bueno, pero en eso podrían entretenerse los del segundo piso, en comunicar Por lo mejor. tanto, vuelvo a que yo creo que, no sé si el diseño es para destacar al presidente, pero que sí hay un problema práctico y que tiene que ver con personalismos. Por eso me temo que eso, para solucionarlo, se van a tener que hacer cargo o de una buena conversación con ciertas personas o de rediseñarlo más adelante, no lo sé. ¿Y cómo queda la figura de Mara Cedini después de todo este episodio? Más mal. Peor, Perdón. sí. A ver, quiero ¿Queda detenerme. dañado por esto? Sí, no, o sea, por supuesto, porque además permite, o sea, si tú eres ministro y tienes, o ministra y tienes niveles de poder, puedes detener esto, puedes ser un buen gatekeeper, ¿cómo se llama? Como un arquero de esto. Y en este sentido yo quiero detenerme en dos cosas. Una, espero que la sanción sea ejemplificadora. Yo creo que las personas que hicieron esto tienen que salir por irresponsables con nuestra democracia. O sea, este es el nivel de gravedad en lo que estamos. Y lo segundo, en el caso de Cedini, a mí me complica porque se ha esgrimido un ataque misógino y machista hacia ella. Y vimos un reportaje, y ella misma dice que la izquierda, cuando no tiene argumentos, recurre al bullying. Yo le voy a conceder un punto, que como es mujer y está más visible, sufre más ataques y ataques de demasiada violencia, sobre todo cuando se han introducido en su vida privada. Y eso me parece inadecuado y me parece inadmisible. Lo que sí me preocupa es que ella no ha tenido un buen desempeño. Entonces sí tenemos argumentos de sobra desde mi sector político para cuestionar su trabajo. Y ella es una fusible. Ella se tiene que ir, ojalá pronto, porque no ha sido capaz de comunicar precisamente las cosas del gobierno, los ajustes, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las políticas públicas del gobierno no las ha sabido comunicar. Ha tenido un pésimo desempeño como vocera también, se nota mucho que no maneja contenidos básicos del conocimiento del Estado y carece absolutamente de un lenguaje adecuado para poder comunicar. Y lo tercero es que en estas cuestiones uno tiene que ejercer el poder. Si estás ahí y tienes capacidad de detener este tipo de noticias y este tipo de alarmas y situaciones alarmantes a la población, más allá de todo lo que está sufriendo, estamos sufriendo todos como país porque estamos sumamente estresados con todos los anuncios, tienes que ser capaz de detenerlo y ejercer el poder, y ella no lo ejerció. Fernanda, ¿cómo queda la figura de la vocera? Yo creo que es como todos los... Obviamente esto no es una buena noticia, ¿no? Para ella, digamos, ¿verdad? Y tiendo a estar de acuerdo con la Javiera en que... ya no lo plantea así, yo lo voy a plantear así, pero en que abre una oportunidad o es, si tú quieres, una exposición en la cual vamos a zanjar la opinión que finalmente nos formemos de ella o una nueva opinión que nos formemos de ella. Es una oportunidad en la medida que ella fuera capaz de mostrar en el ejercicio algún liderazgo como ministra, no como vocera, como ministra vocera, pero ministra, respecto de hacer efectivas algunas responsabilidades que pueden haberla ella hecho caer en un paso en falso
y por defecto al presidente y por defecto al proyecto del gobierno. Si eso es lo que está aquí en cuestión, esto no es un ataque personal hacia ella, es cómo el mejor o peor desempeño le produce daño a tu propio proyecto político. Ya en ese sentido comparto el hecho de que ha sido víctima de un ataque, de una persecución. Mira, fíjate tú que yo creo que antes de que se supiera esto de la farandulero, la última vez que estuvimos acá, lo conversamos, de cómo había esta idea respecto a la ministra Steiner antes, sí, y de que hay ciertos eslabones más débiles. Pero los eslabones débiles siempre ofrecen una oportunidad de dar una vuelta de tuerca y mostrar una capacidad de respuesta. Esto es una oportunidad. Si es que se confirma el sesgo respecto de que ella simplemente va a repetir que está en curso la investigación, pero no pasa nada, bueno, yo creo que va a haber salido muy dañada de esto y eso va a costarle, no sé si ahora o más adelante, va a ser un antes y un después, digamos. Es como, guardando las proporciones, cuando cayó el ministro Jackson, cayó meses después de aquello que lo hizo caer. O sea, sí, claro. Hay Se como, demoró, efectivamente, o sea, yo no digo que la consecuencia va a ser que va a salir, pero esto va a ser irreversible, pero genera la coyuntura efectivamente para su salida. Y aquí creo que en términos de comunicación política, porque todos nos mandamos con Doro y esto es así. No, claro, pero acá se está discutiendo algo más de fondo. Exacto, pero creo que la forma en cómo ella se hace famosa, diciendo garabatos en un set de televisión, en un intercambio absolutamente desbordado en esta cosa, en este programa que iban, no es, o sea, si la sacas de ahí, no tiene capacidad. ¿Cómo es ella capaz de articularse? Ocupemos la palabra, de habitar su cargo en esta nueva dimensión que le toca. Y esta es una oportunidad para aquello. Vamos a ver, nosotras tenemos posiciones políticas distintas, pero no nos estamos pegando ni diciendo cosas. Claro. Entonces, yo creo que eso... de conversación claro, o sea, yo creo que ese es el punto, de cómo tú te haces entender desde un diálogo civilizado, republicano, democrático, formativo para la ciudadanía, porque claro, la ciudadanía que la está gente entienda. Y al ministerio le corresponde además también de alguna manera educar, informar, comunicar. Entonces, esa es la labor que tiene y yo creo que sale muy mal parada después de esto. Porque además las cosas... O sea, la oportunidad. Y no solo esto, sino que además el almuerzo del presidente con su amiguito y así sucesivamente una serie de cuestiones que ella no ha tenido la capacidad técnica de comunicarlo. Javiera Arce y Fernanda García con nosotros en esta última edición de la semana de Voces del Poder. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Igualmente.